Los conquistadores llegaron al Tahuantinsuyo en un contexto en el que la sociedad incaica estaba fragmentada, tanto por las disputas en el poder como por el descontento de los pueblos que habían sido sometidos por los incas. Pizarro, en su tercer viaje, logra conquistar el gran imperio del Tahuantinsuyo. Los incas gobernaron sobre múltiples culturas y etnias que en muchos casos poseían una trayectoria más larga en el tiempo que los propios incas. Desde la capital, Cusco, el ombligo del mundo en idioma quechua, el dominio incaico se extendió hacia los 4 puntos cardinales. El imperio se denominó Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones que se integran, y que eran Chinchasuyo al norte, Cuntisuyo al oeste, Collasuyo al sur y Antisuyo al este en relación al Cusco. La jerarquía del mando del Tahuantinsuyo era muy rígida y vertical, pues el denominado Sapa Inca era quien tomaba las decisiones, secundado por los 4 Suyuyoc Apu, jefes de cada uno de los 4 suyos que residían en la capital. Otros consejeros asesoraban al Sapa Inca en materia judicial, militar o religiosa, además de un grupo de funcionarios que en su calidad de veedores generales del Incario se desplazaban por todo el imperio informando al Sapa Inca de cuánto sucedía. El Sapa Inca gozaba de todas las comodidades imaginables y su figura era respetada y venerada por todos. Entre sus privilegios también estaba el de poder elegir a sus mujeres entre las escogidas para tales fines. Cada suyo estaba dividido en provincias o huamani, cuyos límites coincidían a menudo con las fronteras étnico-políticas preincaicas y eran encabezados por los apo o jefes. Los huamani se descomponían a su vez en sectores o sayas, al frente de las cuales estaban los tocricoc o gobernadores. Por último, las sayas se constituían a partir de un número variable de ayllus, el núcleo social básico andino, al cual nos vamos a referir más adelante, donde la autoridad era ejercida por los curacas o caciques. En la administración del Tahuantinsuyo hay que destacar el funcionamiento de 2 principios básicos, la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad de una existencia anterior al dominio inca era un mecanismo que operaba al interior de las aldeas y comunidades, permitiendo la ayuda mutua, la cooperación y la regulación de los intercambios. Así, por ejemplo, las labores agrícolas eran ejecutadas por todos los miembros de un ayllu en virtud de los lazos de reciprocidad vigentes y el producto del trabajo era repartido también entre todos. El dominio inca modificó en parte esta situación al exigir a las comunidades la entrega de cierta cantidad de su producción, ya sea agrícola, textil, metalúrgica, entre otras, al imperio y a los almacenes del Tahuantinsuyo. Sin embargo, los funcionarios incas abastecían a los ayllu con mercaderías obtenidas en otras latitudes a cambio de la producción local. Eso es lo que se llama redistribución, donde la figura del curaca cobraba una especial importancia al constituirse en intermediario entre la reciprocidad comunal y la redistribución estatal. En cuanto a la estratificación social, el ámbito andino se presentaba como un mosaico de diversos caciques y curacas agrupados bajo la hegemonía de jefes de mayor rango. Bajo el dominio incaico, este esquema varió, ya que los jefes principales aceptaron la preeminencia del Sapa Inca y reconocieron el nuevo ordenamiento estatal. Este grupo de señores regionales a los que se agregaban los mayores funcionarios del imperio, los sacerdotes y algunos mercaderes conformaban la élite del Tahuantinsuyo.
Se distinguían de los demás por el uso de llamativos aros, por lo cual recibieron el nombre de orejones cuando arribaron los españoles. El pueblo, por otro lado, estaba constituido por una serie de grupos que desempeñaban distintas funciones. Ahí se ubicaban los artesanos, los atunrunas, que eran la gran masa campesina, los mitmac, súbditos trasladados por los incas para colonizar zonas conflictivas dentro del imperio, los pescadores y finalmente los llanas, quienes eran utilizados como servidores personales de la élite. El pueblo y la élite se vinculaban a través de los curacas locales y la burocracia estatal. El ayllu era la unidad básica de toda la organización social, cuyos miembros reconocían antepasados comunes aunque no constituían ni un clan ni un linaje. Cada ayllu, formado por aproximadamente 100 familias encabezadas por un curaca, poseía tierras comunales que eran trabajadas por todos sus integrantes. Las familias tenían asimismo una porción de tierra o tupu para satisfacer sus necesidades. A partir del dominio incaico, los ayllu también debieron cultivar tierras para el sol, según la religión, y para el Inca, que era el Estado. Para hablar acerca de la conquista del Tahuantinsuyo, debemos hacer un pequeño hincapié en los antecedentes. ¿Cuáles van a ser estos antecedentes? La capitulación de Burgos en 1508, donde la corona española realizó la primera división política de tierra firme y creó las gobernaciones de Castilla del Oro y Nueva Andalucía. A partir de ahí comienzan a sucederse una serie de procesos que van a desencadenar en la fragmentación étnica y la destrucción del Tahuantinsuyo. Posteriormente vamos a nombrar la empresa del Levante, que fue un pacto firmado en Panamá que reunió a los llamados socios de la conquista. Estos fueron Francisco Pizarro, líder y capitán, Diego de Almagro, encargado de la logística alimenticia y los pertrechos militares, Hernando de Luque, clérigo que gestionó el apoyo económico de Gaspar de Espinosa, y Pedrarias, quien brindó apoyo político. Hasta ese momento es cuando Pizarro realiza sus 3 viajes. En el primero fue de tipo exploratorio, saliendo de Panamá, llegaron a las Islas Las Perlas, a Puerto Piñas y Puerto del Hambre, sufrieron emboscadas, pero pasado el segundo viaje, recién allí Pizarro llega al río San Juan y envía, obligado por la falta de alimentos y la hostilidad del lugar, a Almagro para que se aprovisione en Panamá. Durante el tercer viaje, que ya es el viaje invasor desde 1531, desembarcan en la bahía de San Mateo y se trasladan a Tumbes, donde pactan con el cacique Chilimaza. Luego se produce la captura y ejecución del Inca Atahualpa. Pizarro envió a sus representantes a pedir audiencia con Atahualpa. Se idea un plan para capturar al Inca, para lo cual Pizarro ocultó a sus soldados en los alrededores de la plaza de Cajamarca. El padre Vicente de Valverde realizó la ceremonia del requerimiento en la cual se le pide al Inca someterse a la religión cristiana y al rey de España, a lo cual Atahualpa rechaza y entonces Pizarro ordena un ataque sorpresivo, en donde tuvo mucho que ver la tecnología que habían traído los europeos en ese momento, los caballos, las armaduras, las armas de fuego. Todo esto facilitó la captura del Zapa Inca. Atahualpa entonces fue juzgado por las leyes españolas y se lo halló culpable de idolatría, adulterio y asesinato de su hermano Huáscar. Fue condenado a morir en la hoguera, pero a cambio de que se bautice como cristiano, se le cambió la pena y fue ejecutado mediante el garrote o ahorcamiento. Posteriormente se produce la marcha de Pizarro al Cusco
y donde él necesitaba a Pizarro hacer este reemplazo y realiza un pacto con los partidarios de Huáscar. Entonces nombra a Tupac Hualpa o Toparpa como nuevo monarca del Tahuantinsuyo. Sin embargo, este inca sería solamente un títere al servicio de los invasores y con él se inicia la marcha al Cusco. Posteriormente podemos nombrar algunas de las causas de la caída del imperio de los incas o de la caída y destrucción del Tahuantinsuyo, la falta de unidad producto de las guerras civiles internas que ya existían en ese entonces entre Huáscar y Atahualpa. Muchas de las unidades que no apoyaban al gobierno del Inca Atahualpa apoyaron a los conquistadores. ¿Por qué? Porque ellos creían que los incas se caracterizaron por ser una civilización muy, muy religiosa. Y ellos pensaban que los españoles eran dioses que los iban a librar del dominio del Inca. Otro factor que influyó, ya lo nombré, fue todo lo tecnológico. Las armaduras, culebrinas, arcabuces, los caballos. Todo esto sirvió más que nada como factor psicológico inicial. ¿Por qué? Porque todo este armamento no hubiera bastado para que un puñado de hombres venciera a un imperio de millones de individuos. Entonces, para finalizar, podemos decir que las causas de la caída del Tahuantinsuyo o fin del imperio inca fue, en primer lugar, la fragmentación étnica y política del Tahuantinsuyo, o sea, la división ya interna que existía entre los incas y los pueblos que habían ido dominando, fue determinante para el avance de los españoles en su empresa de conquista. La muerte de Atahualpa, el centralismo político, el conflicto entre Huáscar y Atahualpa, las alianzas con los españoles, la superioridad tecnológica y también las enfermedades traídas por los españoles. El incaísmo alcanzó su máxima influencia a nivel político y literario a inicios del siglo XIX, en el periodo de las revoluciones independentistas y los primeros años de vida republicana de los países andinos y en la zona del Río de la Plata. Su atractivo, inclusive ahora, consiste en ser el primer nacionalismo global antes de que se consumara la independencia. Para los adeptos, el origen de la patria americana se remonta hasta antes de la llegada de los conquistadores, encomenderos y funcionarios peninsulares. Sin embargo, al excluir al otro colonial, el intento inclusivo de homogeneizar lo americano es una prolongación ficticia de otra no menos ficticia construcción. La nostálgica visión idealizada del imperio inca. Esta doctrina de plantear y resolver el conflicto colonial en términos de dos naciones adversarias tiene un componente híbrido porque además de la fabulación popular mítica del Tahuantinsuyo se nutre de los comentarios reales de los incas, escrito por el inca Garcilaso de la Vega y de la leyenda negra de España popularizada por Bartolomé de las Casas. El incaísmo, tanto en su vertiente histórica como en lo simbólico, construye y prolonga un espacio cultural asociado por razones prácticas e ideológicas a lo americano, el imperio incaico. Las comunidades indígenas es una creación colonial y no una simple continuación de los ayllu de los incas, por lo que la comprensión de su origen, la estructura interna de estas comunidades y los procesos de transformación debe abordarse dentro del marco del sistema colonial, es decir, desde el siglo XVI hasta finales del XVIII, aunque es necesario reconocer que dichas comunidades incorporaron rasgos propios de los tradicionales ayllu andinos. Es también muy importante señalar que como antecedente prehispánico no solo se considera a los pobladores indígenas, sino también a aquellos hombres que lentamente fueron llegando a América desde el Asia Central y cuya procedencia está datada desde hace unos 40.000 años para estudiar luego los grupos agropastorales ayllu andinos.
el establecimiento del Imperio Inca, el encuentro de los dos mundos y las prácticas de la conquista, el establecimiento de las instituciones coloniales, el surgimiento de las comunidades indígenas hasta llegar a la época postcolonial. La sociedad inca en el momento de la conquista empezaba a adoptar formas de desarrollo esencialmente nuevas, en la medida en que su modelo tradicional de funcionamiento no podía dar respuesta satisfactoria a las nuevas tensiones internas, las que nacieron en parte por el incremento del peso del Estado. No existe hasta ahora ningún estudio serio sobre la historia demográfica de la población andina. Cálculos más o menos razonables concuerdan en atribuir al espacio andino en tiempo de los incas una población entre los 12 y 10 millones de habitantes. Ahora bien, en 1560 esta población descendió a 2,5 millones para finalmente caer a 1,5 millones de habitantes en 1590. Esto es un descenso muy grande, muy profundo, en la proporción de 10:1 y en menos de 50 años. No tiene prácticamente ningún paralelo en la historia. Conviene, sin embargo, señalar que este derrumbe no afectó por igual a todas las regiones andinas. Esta política, básicamente, debía perseguir un doble objetivo. Por una parte, rescatar para la corona el control político indiscutible sobre las tierras americanas y por otra, crear los mecanismos necesarios para una explotación económica y muy eficiente de las colonias. De diferentes maneras, el logro de estos objetivos suponía una redefinición del problema de la población conquistada. Y así llegamos a las reducciones, que fueron sistemas para ir reduciendo de a poco los ayllu y formando lo que serían las actuales poblaciones indígenas. Estando ya cerca del final, podemos decir que en los últimos años se ha acrecentado el interés de los arqueólogos por la identificación funcional de los asentamientos que el Tahuantinsuyo implantó a lo largo de todo su territorio. Las investigaciones de este tipo deben ocuparse de dos aspectos íntimamente asociados: la finalidad a las que fueron destinadas los asentamientos y qué naciones o grupos aborígenes fueron movilizados para prestar servicios en ellos y a qué sistema o sistemas de presentaciones tributarias fueron sometidos. Podemos nombrar muy rápidamente dos formas básicas de prestaciones de servicios: la mita o trabajo por turnos, que implica solo el desplazamiento temporal para cumplir con la obligación impuesta, sea esta civil o militar, y el mitimae o la instalación permanente de colonos agrícolas, artesanos especialistas o soldados en centros, tierras o fortalezas administrados directamente por el Tahuantinsuyo. Finalmente, no podemos dejar de nombrar el sector que corresponde a nuestra Argentina, que viene a ser el NOA, el noroeste argentino. Existe escasez de datos en la obra de los cronistas. Si bien hay razones históricas muy vinculadas al tipo de ocupación hispánica, lo cierto es que las noticias sobre la conquista inca son muy vagas en cuanto a detalles sobre las particulares de su dominio en nuestra región del norte. Estas evidencias son bastante indirectas y casi circunstanciales. El NOA presenta una gran diversidad ambiental, geográfica, ya que conforma un variado mosaico donde alternan espacios elevados con áreas bajas y ambientes húmedos semiáridos. La Puna fue una zona de intenso tránsito desde y hacia los diferentes ambientes que la circundan, y era atravesada como paso obligado entre los oasis del norte chileno, único nexo con la costa pacífica, y los grandes valles y quebradas que se interponen y que comunican con la selva y el Chaco.
En el área de estudio, durante el periodo inmediatamente anterior a la expansión inca, que se denomina desarrollos regionales, de acuerdo a la secuencia cronológica del NOA, establecida por el arqueólogo Alberto Rex González, a fines de los 50, habría existido un estado de conflicto, de fragmentación política y el surgimiento de jerarquías sociales no desarrolladas que van a materializarse en la aparición de asentamientos defensivos, como nuestro conocido Pucará en la ciudad de Tilcara. Los Pucará venían a ser refugios temporales y o de ocupación permanente como consecuencia de un fuerte demográfico y la aparición de un fuerte crecimiento, demográfico y la aparición de sociedades con territorios bien controlados y defendidos en todos los oasis de Puna y valles mesotermales, además de armas, parafernalia de guerra, iconografía y evidencia de trauma en restos humanos.